Si no aprendes esto que te voy a contar y tratas de defenderte, es muy posible que termines en la cárcel y que incluso tengas que pagar miles de dólares. Así que entonces quédate conmigo en los siguientes minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio en el que vamos a estar refiriéndonos en la presente ocasión acerca de un tema que es fundamental. Y es que no exageraba hace un momento cuando te decía que si no aprendes esto que te voy a contar, vas a terminar en serios problemas. Puedes acabar en la cárcel e incluso vas a terminar pagando miles de dólares. Y es que esto es un tema justamente que lamentablemente no se habla, no solamente en cuanto al mundo civil, es decir, a la gente que no tiene ninguna relación con policías, con militares, ni nada por el estilo. Es algo que muchas veces ni siquiera policías, militares, escoltas, guardias y otra gente no comprende, no porque no se haya dado la información, sino porque muchas veces no se ha socializado. Entonces, vamos a conversar sobre el tema de la legítima defensa. Y ojo, que esto que vamos a abordar en los próximos minutos te va a servir tanto si es que ejecutas tu legítima defensa a mano limpia, como también si utilizas otro tipo de dispositivos de defensa personal, sean los que sean. Así que entonces iniciemos haciendo una breve explicación de lo que es la legítima defensa, porque aquí está la clave verdaderamente. Y cuando yo alguna vez enseñaba esto en un seminario, un alumno se acercó y me dijo: oye, mira, ¿sabes qué? Si me hubieran enseñado eso que me explicaste el día de hoy, si esto hubiera aprendido hace unos 5 años atrás, seguramente no hubiera tenido que pagar $5,000. Y yo le preguntaba, pero bueno, ¿por qué pagaste $5,000? Y bueno, esto, ya les voy a explicar esto más adelante. En fin, bueno, lo que quiero empezar preguntándoles es ¿qué es para ustedes la legítima defensa? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, nada más de unos pocos segundos, mientras les doy el espacio para que en su cabeza saquen una respuesta de qué es lo que ustedes consideran que es la legítima defensa. Es una pregunta que siempre les hago a mis alumnos e inmediatamente ellos me contestan, ¿no? Y me dicen, bueno, la legítima defensa para mí es defenderme cuando alguien me ataca, es protegerme si es que alguien me agrede. Para mí la legítima defensa es utilizar un arma si es que estoy en peligro. Hay gente que me dice, para mí la legítima defensa es proteger a mis seres queridos. En fin, hay diferentes interpretaciones sobre lo que se considera con la legítima defensa, como la legítima defensa. Y aquí quiero señalar que este concepto se puede entender desde dos aristas. La primera es desde el punto de vista subjetivo, es decir, lo que nosotros creemos que es legítima defensa, y ahí es donde se enmarca lo que la mayoría de personas cree. Pero la segunda arista, que es la más importante, es la que tiene que ver y la explicación que viene de la mano de lo que dice expresamente la ley, es decir, lo que dice la ley, el Código Orgánico Integral Penal de nuestros diferentes países, en nuestras diferentes regiones. Y frente a lo que dice la ley, no existe ninguna validez en cuanto a lo que nosotros pensemos o deduzcamos que es la legítima defensa. Es decir, lo que dice la ley es la ley y punto. No me importa lo que tú pienses que es legítima defensa, y esto es lo que se va a tomar en consideración si es que tú cometes algo y no se justifica apropiadamente. Y bien, entonces, si nosotros vamos a utilizar lo que dice la ley, yo en este momento voy a manejar el Código Orgánico Integral del Ecuador en cuanto a lo que tiene que ver como legítima defensa, pero más allá de que yo esté en el Ecuador, tú puedes estar en Colombia, puedes estar en México, puedes estar en Perú, puedes estar en Chile, puedes estar en cualquier parte del mundo viendo este video, pero lo importante es que lo que voy a mencionar a continuación está prácticamente en todas las legislaciones de todos los países del mundo. De pronto cambiarán por aquí algunas 2 que 3 palabras, algunas oraciones, cosas por el estilo, pero prácticamente lo que les voy a contar en este momento está en todas las legislaciones a nivel internacional. Y aquí quiero hacerles justamente una invitación para que se den el trabajo de buscar qué es lo que dice su código penal local con respecto a la legítima defensa, porque aquí está la clave. Entonces, miren aquí qué es lo que dice en este caso. Dice, artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal. Dice, legítima defensa. Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. Es decir, aquí ya nos permite justificar que nos estamos defendiendo cuando alguien está atacando nuestro derecho propio, incluso también el de otras personas. Y bueno, nosotros tenemos muchos derechos, pero en este caso puede ser el derecho, por ejemplo, a proteger la vida, a proteger la integridad. Entonces, puedo protegerme yo mismo, pero puedo también proteger a terceros. Pero miren lo que dice acá,
siempre y cuando se encuentren estos tres elementos que les voy a contar a continuación. El primero es una agresión actual e ilegítima. Esto es muy clave. Miren lo que dice. La primera característica para que se justifique la legítima defensa es que exista una agresión actual e ilegítima. Ilegítima porque, bueno, obviamente va en contra de lo que dice la ley con respecto a la protección de tus derechos. Pero el tema de actual es fundamental. ¿Por qué? Porque la agresión tiene que darse en ese momento para que yo pueda responder. Y aquí voy a poner un ejemplo muy práctico. Digamos que, por ejemplo, yo estoy durmiendo y son las 2 de la mañana y recibo una llamada telefónica de mi vecino que me llama justamente a insultarme, a decirme un montón de cosas, pero como son las 2 de la mañana, yo, bueno, cuelgo el teléfono y me sigo durmiendo. Me despierto a las 6 de la mañana, me acuerdo lo que dijo mi vecino, me voy a la casa de mi vecino, golpeo la puerta y en el momento que el tipo sale, le meto una golpiza. Entonces viene la policía y en ese momento van a preguntar, bueno, ¿qué pasó? Si yo digo, lo que pasa es que este tipo me amenazó y me dijo que me iba a matar y yo me estoy defendiendo, obviamente que eso no es legítima defensa. Para empezar, porque no se están dando las situaciones en ese momento. Pongo otro caso, y esto es algo muy común. Por ejemplo, un guardia de seguridad puede estar siendo testigo de un robo y de repente el delincuente sale corriendo y el guardia va atrás del delincuente. Y el momento que el guardia sale atrás, obviamente ya no estamos ante una agresión actual. ¿Por qué? Porque el delincuente ya se fue, el agresor ya partió, se fue corriendo. Entonces, si yo le sigo, obviamente no hay una justificación porque no hay una agresión actual. Pero ojo que aquí viene otra cosa interesante y es el hecho de que el momento que el delincuente da la espalda ya no se convierte en ningún peligro hablando legalmente. Entonces, si el guardia va atrás e incluso le dispara o le hace cualquier cosa, es muy posible que ese guardia incluso sea demandado. ¿Por qué? Porque no se está aplicando legítima defensa, no hay una agresión actual. Otro caso. Puede ser, por ejemplo, que en este momento yo recibo un golpe, un puñetazo y el tipo se va. Y si yo de pronto me voy a mi casa y llamo a mis amigos, a mi familia y digo vengan a defenderme o cojo un objeto y me voy a defender y me encuentro con el tipo y en ese momento descargo sobre él mi ira, le pego o lo que sea y después viene la policía y me dice, bueno, ¿qué pasó? Yo digo, lo que pasa es que me estoy defendiendo porque el tipo me pegó primero. Obviamente ahí no estamos hablando de una justificación de legítima defensa. ¿Por qué? Porque no es una agresión actual, así que mucho cuidado. El segundo punto que deben tomar en consideración es la necesidad racional de la defensa. Y aquí les pongo de igual manera un ejemplo. Yo vi una vez en las redes sociales el video de una persona que estaba en su vehículo, estaba en un semáforo, estaba estacionado el vehículo porque el semáforo estaba en rojo, y en eso un delincuente vino y metió la mano por la ventana del conductor para quitarle sus cosas. En ese instante el conductor lo que hizo es coger y arrancar el vehículo, estrellando al delincuente contra los otros autos que se encontraban al costado. Y obviamente cuando nosotros vemos eso decimos, bien, así hay que tratar estas ratas, así hay que acabar con esos delincuentes. Pero cuando yo observaba ese video decía, este señor no sabe en la bronca, en la pelea, en el problemón en el que se acaba de meter. ¿Por qué? Porque el momento que utilizó el auto para defenderse, entre comillas, del delincuente y lo fue arrastrando, está haciendo un uso desproporcional de la defensa, de su uso racional de la defensa. Es decir, ya no hay un uso racional del proceso de defensa. ¿Por qué? Porque el auto en este caso se convierte en un arma que supera en características y en margen de daño al daño que posiblemente iba a causar el delincuente. Y aquí nos vemos, por ejemplo, que el delincuente lo que hacía es meter su mano, estaba totalmente desarmado y la otra persona en cambio estaba utilizando el vehículo como un arma. Entonces ahí es cuando hay gente que dice, por ejemplo, si me atacan con un cuchillo, yo tengo que atacar con una pistola, ¿estoy en ventaja o desventaja? Obviamente estás en una ventaja. ¿Por qué? Porque el poder destructivo del arma, de la pistola, es mayor que el cuchillo. Entonces todos estos elementos, alguien puede decir, bueno, es que es medio complejo y las leyes están a favor del delincuente, etcétera, etcétera, pero es que esto es lo que te está diciendo la ley. Entonces, si tú excedes esa proporcionalidad de fuerza al aplicar la defensa, lógicamente tú te puedes meter en un problema tremendo. Entonces hay que tomar en consideración también el tercer factor, que es la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Es muy simple la explicación. Aquí lo que se está diciendo es que no sea la víctima la que agreda o la que provoque al agresor. Y aquí, por ejemplo, también les pongo un caso. Había un video de dos chicos que estaban en un parque y de repente
se ve en el video que la chica estaba en el piso y el tipo le estaba insultando, el tipo estaba de pie. Entonces la gente en los comentarios ponía, oye, este es un femicida, es un asesino, está maltratando a la chica, etcétera, etcétera, por aquí, por acá. Lamentablemente, cuando nosotros vemos un video en las redes sociales, solamente podemos ver un fragmento de la realidad que pocos segundos puede durar. Es decir, no sabemos lo que pasó antes, no sabemos lo que pasó después, es decir, solamente hacemos juicios y criterios en base a lo que observamos en ese instante, en esos pocos segundos. Cuando llegó la policía y se pusieron a investigar, resulta que fue la chica la que primero le lanzó una bofetada al tipo. Y en ese momento el tipo, como tampoco sabía manejar sus emociones, lo que hizo fue responderle también con un empujón que le tumbó a la chica, obviamente, al piso. Pero si nos ponemos a analizar, resulta que fue en ese caso la víctima la que provocó de alguna manera al agresor. Y ojo que la provocación puede ser de palabra, puede ser también de obra, es decir, hay algunos elementos. Pero si ustedes toman en consideración todo lo que les acabo de contar, si no existen, como les digo, estos tres factores, no se puede considerar la existencia de legítima defensa. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, por decirte, un arma traumática y le disparas a un sujeto que te está asaltando, es muy posible que tú te vayas preso, te vayas detenido y que tengas incluso que pagar dinero, y ya te voy a explicar por qué. ¿Y por qué va a suceder esto? Porque, bueno, primeramente estamos ante una circunstancia en la cual el arma de fuego lógicamente va a superar las capacidades o la amenaza que representa el delincuente. Obviamente si es que el delincuente está a mano limpia o está con un arma de menores características que las tuyas. Cuando estamos hablando de que el delincuente tiene un arma de fuego y, por ejemplo, tú tienes un arma traumática o también tienes un arma de fuego, ahí estamos hablando en cambio de un combate. Estamos hablando de una pelea donde es bien difícil saber quién es el agresor y quién es el victimario si es que solamente vemos un fragmento de la realidad. Pero en ese caso, obviamente, puede haber investigaciones y se buscarán posteriormente atenuantes y agravantes de la situación. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora bien, el tema es el siguiente: si es que tú no consideras estos tres elementos que te acabo de mencionar, existen también momentos en los cuales, por ejemplo, los delincuentes también conocen muchas veces las leyes y se amparan también de abogados que les asesoran. Entonces, por ejemplo, un delincuente puede tomar en consideración, voy a poner como ejemplo, el artículo número, vamos a ver por acá, el artículo número 152 que se refiere a las lesiones. Y ese artículo dice que la persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas. Una vez más, insisto, por favor, estoy tomando como referente, en este caso, el Código Penal de mi país. No obstante, vale la pena que ustedes busquen lo que dice la legislación local sobre la legítima defensa y estos elementos que voy viendo acá. Pero, de todas maneras, a pesar de que estoy en otro país y estoy hablando de la ley de acá, esto también se va a encontrar, como digo, en otras regiones, en otros países. Y miren lo que dice. Por ejemplo, si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño o enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, será sancionada la persona que provocó con pena privativa de libertad de 30 a 60 días. Y esto sigue subiendo de acuerdo al grado de lesiones que tenga la persona, la otra persona, es decir, la que provocó, o sea, la que en este momento se convierte como la victimaria, puede llegar incluso a tener sanciones que van hasta los 7 años de cárcel. Imagínense lo que sería estar en los 7 años de cárcel por haberle causado una lesión a alguien. Entonces, un delincuente tranquilamente puede denunciarte, puede ponerte una denuncia y decir, mire, esta persona me agredió. Como digo, se van a buscar atenuantes y agravantes. Pueden decir, mire, esta persona me agredió, me trató mal y me causó una lesión. Y en ese momento tú te vas lógicamente a ir detenido por causar lesiones. Pero a esto también hay que agregarle que existe otro artículo que puede complementar la situación, y esto se refiere, miren, el artículo 151 se refiere a la tortura y dice que la persona que inflija u ordene infligir a otra persona grave sufrimiento o dolor, ya sea de naturaleza física, etcétera, 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 será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Imagínense, una persona puede ir de 7 a 10 años de cárcel si es que la persona incurre en alguna de las siguientes circunstancias. Y solamente voy a mencionar la primera porque esto es bastante extenso. Dice, quien aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima. Repito, quien aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima puede ser sancionada
o puede ser esta persona sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Ahora, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, si ustedes son conocedores de artes marciales, de defensa personal, de manejo de armas, de cualquier tipo de armas, obviamente ustedes tienen un conocimiento técnico y entonces un delincuente tranquilamente podría decir que ustedes les torturaron, ustedes le torturaron al delincuente, le provocaron lesiones y obviamente el problema sigue haciéndose más grande. Entonces tú vas a decir, pero es que ¿por qué? Pero es que tú tienes un arma y tienes conocimiento técnico. Entonces miren, estos elementos son los que justamente se van a ver en una situación legal. Ahora, vale la pena mencionar también lo siguiente: cuando se producen este tipo de circunstancias, un escándalo, una ejecución, digamos, de legítima defensa, una aplicación, más bien dicho, de legítima defensa, y llega la policía, siempre se van a ir detenidas las dos personas, ¿ok? Siempre se van a ir detenidas las dos personas. Y esto lo aclaro porque mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que se llevaron detenido al guardia cuando él evitó un asalto? Las leyes están a favor del delincuente, etcétera, etcétera. No es eso. Lo que pasa es que esto se conoce como debido proceso. Entonces, en ese contexto, siempre van a ir detenidas las dos partes. ¿Para qué? Para ejecutar un proceso de investigación. Esta investigación puede durar por lo menos 24 horas y aquí se van a buscar, lógicamente, atenuantes, agravantes, es decir, todos los elementos que pueden darle la razón a una u otra persona. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es un poco complicado en realidad entender esto de la legítima defensa, y ahí es cuando la gente dice, bueno, pues entonces ¿para qué me defiendo si resulta que la ley no me ampara, la ley no me protege? No necesariamente es eso. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros como ciudadanos no hemos estado acostumbrados a investigar, no hemos estado acostumbrados a buscar la información sobre determinados aspectos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un arma, digamos un arma traumática, seguramente tú te has dado el trabajo de investigar qué es lo que dice tu legislación local al respecto. Seguramente tú te has dado el trabajo de investigar cómo funciona, cómo se utiliza, cómo le saco el mayor provecho, cómo desarmo esa arma, cómo la vuelvo a armar, es decir, cómo funcionan las municiones, es decir, un montón de cosas. Yo me doy el trabajo de investigar todo. Pero ese mismo proceso de investigación es el que tienes que efectuar cuando se trata de otros elementos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la ley. ¿Ok? Entonces, insisto, mucha gente puede esto verlo desde el punto de vista subjetivo y decir, bueno, mira, lo que pasa es que aquí nunca voy a poder protegerme, nunca voy a poder defenderme. Y aquí les voy a dar una clave, y la clave es la siguiente: tú sí puedes ejercer tu derecho a la legítima defensa siempre y cuando hagas coincidir estos tres elementos que te acabo de contar en un concepto que se conoce como simultaneidad. ¿Qué significa la simultaneidad? Significa que tú ejecutes tu proceso de defensa conforme estás defendiéndote en ese momento, o en ese momento suceden las cosas. Como iba diciendo, entonces, la clave de la legítima defensa es la simultaneidad. Insisto una vez más, es la capacidad de poder actuar conforme en ese instante están dándose los hechos, están dándose los sucesos. Entonces, por ejemplo, si es que el delincuente llega en ese momento, saca su arma y de pronto digamos que tú tienes un arma y en ese momento se produce un intercambio de disparos, lógicamente ahí sí estamos hablando de una verdadera aplicación. ¿Por qué? Porque el delincuente está en una acción actual e ilegítima, por supuesto, porque las cosas se están dando en ese instante. Segundo, ¿está sobrepasando tu capacidad o tu uso racional de la defensa? Desde luego que no. ¿Por qué? Porque el delincuente en ese momento tiene un arma y tú también posees un arma. Entonces estamos en las mismas condiciones. Y el tercer elemento, ¿tú provocaste al delincuente? Pues lógicamente no. Entonces, insisto, de esta manera uno se puede justificar la legítima defensa. No es que no se pueda, pero lógicamente las dos personas van a irse detenidas porque va a haber el proceso de investigación. Ahora, si se trata, por ejemplo, de una agresión a mano limpia, digamos que una persona te lanza un puñetazo y de pronto tú en ese momento desvías el golpe, puedes incluso generar un contraataque, pero también estás a mano limpia, pues también estás ejecutando el proceso de legítima defensa. Entonces, si te das cuenta, sí hay la forma de encontrar estos tres elementos y hacerlos que coincidan. Lo que no podemos entender como legítima defensa es que cuando tú estás
estás defendiéndote, entre comillas, o queriendo ayudar a alguien, sobrepase sobre todo el tema del uso racional de la defensa o la necesidad racional de la defensa. Por eso es que muchas veces hemos visto casos de delincuentes, y esto puedes encontrarlo también en videos, delincuentes que son ajusticiados por las personas, y esos delincuentes, cuando son ajusticiados, muchas veces utilizan esos mismos videos para poner denuncias en contra de las personas que estuvieron involucradas. Entonces, claro, la gente en su enardecimiento, en su furor, la gente incluso en su estrés comete muchas barbaridades, y cuando el delincuente se cae al piso lo patean ahí, le dan en la cabeza y lo flagelan y le hacen un montón de cosas. Algunos incluso lo quieren quemar. Yo entiendo muy bien que ese es el sentir, el malestar que cada uno de nosotros tenemos. Yo también, yo personalmente como Carlos Proaño, si yo viera un delincuente, les voy a ser sincero, yo no mataría a un delincuente, tal vez le provocaría una lesión que le deje marcado de por vida, pero eso solamente es mi criterio, es solamente mi pensamiento. De ahí a hacerlo es una brecha bastante larga. ¿Por qué? Porque yo conozco estos elementos y lógicamente sé a lo que me estaría exponiendo. Por eso es lo que muchas veces, incluso hasta cuando tratamos de ayudar a alguien, hay que saber hacerlo, porque podemos estar excediéndonos en nuestro uso, entre comillas, de la legítima defensa, o también en el uso de la fuerza, y podemos pasar de un proceso de defensa incluso a un proceso ya de linchamiento y de ajusticiamiento a mano propia, lo cual obviamente te va a meter en otros problemas muy pero muy graves. Y yo les decía al principio que un alumno me decía: oye, si me hubieras contado, si me hubieran dicho esto que tú me dices ahora, hace unos años atrás, yo no hubiera tenido que pagar $5,000. Entonces, cuando yo le preguntaba el por qué, me dijo: mira, lo que pasa es que yo me dejé provocar de una persona y yo le empecé a caer a golpes, y esa persona después me puso una denuncia. Y el tema era que si yo no quería quedarme en la cárcel, esa persona me estaba pidiendo $5,000. Y ahí es cuando vale la pena hacer conciencia hasta qué punto vale la pena meterse en más problemas. Porque imagínate, si tú terminas en la cárcel por no saber esto que te acabo de contar, posiblemente hasta ahí llegan tus proyectos, posiblemente hasta ahí llegan tus sueños, se va a truncar tu vida, tu familia la va a pasar mal, y si encima de pronto vas a tener que conseguir dinero para salir de la cárcel y no tienes el dinero, pues obviamente va a ser una situación muy crítica y muy estresante. Entonces, por esa razón es que vale la pena que con cabeza fría primero interiorices todo lo que te acabo de comentar en estos momentos, que no es que me lo estoy inventando ni nada por el estilo, simplemente es lo que existe, es lo que hay. Entonces, si tú, una vez más lo repito, si tú no aplicas los conocimientos, si no te das el trabajo de buscar lo que dice tu legislación local sobre la legítima defensa, si no entiendes que de pronto una cosa es lo subjetivo y otra cosa es lo legal, pues tranquilamente te vas a estar metiendo en problemas, y eso es lo que no queremos. Muy bien, amigos, amigas, hasta aquí llegamos con este video. Espero que les haya servido de una manera espectacular. Como siempre, ya saben, suscríbanse a este canal, denle clic en el icono que por aquí dice suscribirse, en el icono de la campanita para que les avise de los videos que seguimos subiendo progresivamente. Pero lo más importante es, bueno, también denle like al video, pero además de eso, compártanlo por favor con otras personas, porque ustedes acaban de darse cuenta que aquí hay información muy valiosa, muy valiosa, muy valiosa, muy valiosa, y alguien más puede estar necesitando este tipo de detalles allá afuera, justamente para no meterse en problemas. Seamos solidarios, seamos mejores seres humanos en una sociedad que debe ir saliendo de este bache en el que nos encontramos, de este hueco en el que nos ha puesto la corrupción, la política, la delincuencia, etcétera. Pero podemos hacerlo justamente colaborando, ayudando a compartir este tipo de información que definitivamente salva vidas. Mi nombre es Carlos Proaño. Nos vemos en el siguiente video.